¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio de nuestra hermana en el desierto. Le voy a pedir que tome su Biblia y la abra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 24. Yo lo voy a leer, dice de la siguiente manera: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Le voy a pedir que me acompañe en oración. Oremos. Dios del cielo, te damos muchas gracias por este día, gracias por que nos permites en esta hora del día abrir tu palabra, leerla, meditarla, Señor, y te pedimos que, Señor, a través de ella tú nos hables, Señor, y nos ayudes a corregir todas aquellas cosas que están mal, Señor, todas aquellas cosas que practicamos y que en un tiempo practicamos, Señor, y que ahora no lo debemos hacer. Te pedimos que bendigas la meditación de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos pasajes, hermanos, vemos claramente cómo el autor, el apóstol Pablo, ¿verdad?, le escribe a la iglesia de Éfeso que sus vidas, o les recordaba, mejor dicho, que sus vidas eran nuevas en Cristo. Tal vez, probablemente en esta iglesia, o mejor dicho, en esta iglesia, había pecados que sin duda deshonraban a nuestro Dios, pero vemos el gran énfasis que hace el autor de remarcar muy claramente que ya no deberían ellos practicar las cosas que antes practicaban. En los otros versículos podemos ver que el apóstol Pablo les hace una invitación a esta iglesia a despojarse del viejo hombre. ¿A qué se refiere la palabra despojar? Soltar, vaciarse, dejar algo. Y a veces como cristianos, usted y yo, llegamos a practicar cosas que antes como inconversos cometíamos o pecamos delante de Dios deliberadamente. ¿Puede un cristiano ahora actuar como un mundano? Tristemente sí, hermanos. Ahora un cristiano puede hacer o puede llegar a hacer cosas que un inconverso hace. ¿Por qué? Por la poca comunión con su Dios, por el poco interés en cuanto a su consagración con Dios. Y vemos claramente en la palabra de Dios que nosotros como cristianos, hermanos, debemos despojarnos de ese viejo hombre. ¿Qué es lo que usted hacía antes de ser salvo? ¿Qué es lo que usted practicaba? ¿Cómo era su lenguaje? ¿Cómo era su testimonio? ¿Cómo pensaba usted antes de ser salvo? Una mente totalmente llena de pecado, propósitos diferentes, propósitos que tal vez no agradaban a Dios, o mejor dicho, que no agradaban a Dios. Pero ahora como cristiano, hermanos, se nos hace la invitación de dejar todo aquello que antes cometía. Tal vez antes usted consumía alcohol o por mencionar otras cosas, y hoy en día, hermanos, usted y yo podemos ser tentados a caer en ello una vez más. Por eso el gran énfasis del autor es que debemos despojarnos de ese viejo hombre, de esa persona que estaba viciado conforme a los deseos engañosos de nuestra carne, dice la palabra de Dios. Y entonces lo que aprendemos ahora en esta hora del día, hermanos, es que se nos anima a vestirnos realmente, a tomar con seriedad la vida cristiana que Dios nos ha dado. Que usted y yo de hoy en adelante podamos recordar que Dios desea que dejemos esas prácticas que antes hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Yo no sé cuál era su vida antes, sin duda de pecado, pero específicamente yo no lo sé, solo Dios lo sabe, usted lo sabe, y tal vez empieza a practicar otra vez lo que antes hacía, o tal vez no ha dejado de practicar lo que antes hacía. Lo que usted y yo necesitamos es despojarnos del viejo hombre y vestirnos de ese nuevo hombre, como dice su palabra, que está conforme a la voluntad de Dios, ese nuevo hombre que ahora somos al ser salvos. Que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos desechar esas prácticas mundanas que antes hacíamos y que ahora como cristianos llegamos a hacer. Que Dios nos ayude, hermanos, a despojarnos de ese viejo hombre, hermano. Le invito a que me acompañe en oración para terminar. Señor del cielo, te damos gracias por la breve meditación de tu palabra. Síguenos ayudando a entenderla y sobre todo, Señor, que podamos entender que a ti no te agrada, Señor, que vivamos como antes lo hacíamos, como lo hacíamos antes de conocerte. Ayúdanos a despojarnos del viejo hombre, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.